Entonces yo creo que el proceso de reinvención es un proceso muy importante y muy necesario, porque tenemos que empujarnos constantemente a salir de esa zona de confort, que no quiere decir que estés a gusto. Cuando hablamos de una zona de confort, no es la zona en la que estás a gusto, porque si no parece que estamos invitando a la gente a estar a disgusto. No, esto no tiene nada que ver con la zona de confort. La zona de confort es como te has acostumbrado a vivir. Y hay muchas personas que están atrapadas en su zona de confort porque se han acostumbrado a vivir de una manera que no les genera ilusión, que no les genera alegría, y creen que ellos son así. No, ellos están ahí, pero ellos no son así. Y entonces todo ese proceso de reinvención es un proceso de atreverte a explorar esa otra realidad que está más allá de lo que tu zona de confort te dice que es posible para ti. Y claro, ahí es donde está todo un espacio de descubrimiento, un espacio de recogimiento y un espacio de profunda gratitud. Cerca del 80% de las consultas a médicos generales en el mundo occidental tienen como uno de los factores generadores de enfermedad la disfuncionalidad emocional. O sea, pues esa tensión, ese miedo, esa preocupación, esa angustia, esa sensación de impotencia. Es decir, que nosotros generamos emociones que llegan a enfermarnos. ¿Y qué ocurre? Pues que sí, que los ansiolíticos y antidepresivos en su momento tendrán su utilidad, pero tenemos que encontrar formas mucho más necesarias. O sea, estoy absolutamente convencido que si nuestra sociedad se humanizara, es decir, si nos tratáramos todos con mayor respeto, nos valoráramos más, nos apoyáramos más, nos sintiéramos menos solos, vamos, el consumo de ansiolíticos y antidepresivos cae en picado. Yo creo que todos hemos de aprender las lecciones y no cometer otra vez los mismos errores. Entonces, yo creo que en momentos de crisis necesitamos un nivel de conversación mucho más profunda, mucho más que vaya a la raíz, que nos ayude a replantearnos cosas, que nos ayude a reencontrarnos con la ilusión, con la serenidad y con la confianza, que nos ayude a no sentirnos tan solos en un mundo tan incierto, que nos ayude a creer en nosotros, en nuestras posibilidades, que nos ayude a establecer lazos de verdadero interés por los demás, no solo por lo que nos pasa a nosotros. Los demás también lo pasan mal. Para mí no es una utopía, para mí es la posibilidad de vivir en un mundo infinitamente mejor. Vamos a ver, el hemisferio izquierdo es un hemisferio absolutamente imprescindible para moverse en el mundo de la materia, el tiempo y el espacio, porque el manejo de instrumentos fundamentalmente depende del hemisferio izquierdo. También del hemisferio izquierdo depende, por supuesto, el lenguaje. Yo no podría estar hablando si tuviera una lesión, sobre todo en ciertas áreas del hemisferio izquierdo, el área de Broca o el área de Wernicke, etc. Entonces, en tercer lugar, el hemisferio izquierdo nos permite a todos compartimentar la realidad, es decir, yo veo el ordenador y me veo a mí, no me veo formando parte del ordenador, a pesar de que esté viendo la imagen en la pantalla del ordenador. Entonces el hemisferio izquierdo es magnífico, ese es su lado luminoso, pero tiene un lado oscuro. El lado oscuro es que es muy prepotente, porque la cultura se ha encargado de decirle que es el hemisferio más importante del mundo mundial. Y entonces esa prepotencia va sumada a la ignorancia de que hay un mundo más allá de lo que él puede comprender. El conocimiento es el saber, la sabiduría es el saber hacer. Entonces, claro, el conocimiento pertenece al intelecto y está muy bien. La sabiduría pertenece mucho más al corazón. ¿Qué quiere decir? Que una persona que sabe hacer es una persona que también sabe comprender. Es decir, es como un nivel mayor de profundidad. ¿Qué es comprender? Cuando tú eso que sabes lo puedes aplicar en cualquier situación, porque conoces los principios, conoces los fundamentos. Entonces, sabes integrarlo, sabes aplicarlo. La sabiduría es la que permite ver más allá de lo que hay en la superficie. Las personas que se desarrollan esa mirada profunda, que son capaces de ver más allá de la apariencia, más allá de la superficie, son los que pueden ver el fondo que está detrás de las formas. Y para mí eso es una persona con sabiduría. Y si haces caso a aquellos que te dicen que nunca llegarás a hacer o alcanzar nada significativo, dejarás de esforzarte y evitarás que aflore la mejor versión de ti. No los critiques ni maldigas.
porque a lo mejor están simplemente reflejando lo que tú estás haciendo contigo mismo. ¿Cómo se cambia la conducta? Para mí la única forma de poder cambiar de manera estable una conducta es que esa persona aprenda a mirar de forma diferente la realidad. Y cuando tú aprendes a mirar la realidad, lo que hay, mirarte a ti mismo, mirar a los demás, mirar al mundo de una manera distinta, ves cosas diferentes. Solo de un cambio en la conciencia, es decir, de un darte cuenta de cosas de las que no te estás dando cuenta, puede surgir una conducta acorde. Esa conducta de tengo que hacerlo porque esto es bueno, tengo que hacerlo porque esto es bueno, es un constante uso de la fuerza de voluntad. Eso para mí tiene un tiempo limitado. Uno no puede estar tirando la fuerza de voluntad toda su vida. Pero si tú de repente ves, es la clave para subir el nivel de conciencia. ¿Qué ocurre? Que si yo, por ejemplo, si quiero cambiar una conducta y me estoy mirando constantemente desde el juicio, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, me premio por lo bueno, me castigo por lo malo a través de mi propia crítica, pues no voy a poder ver dimensiones mías. Si yo, en lugar de mirarme desde el juicio, me miro desde la curiosidad, realmente empiezas a ver cosas que antes no veías. No hemos entrenado la mirada. Y como no hemos entrenado la mirada, vemos lo mismo que hemos visto siempre y actuamos de acuerdo a lo que vemos. Y claro, hacerlo todo en base a la disciplina, un cambio de conducta, tiene para mí sus días contados. Es verdad que a nivel cerebral, a nivel de lo que es el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, pesa más el peligro que la oportunidad. Este hardware cerebral es verdad que está muy polarizado hacia lo que es detectar la amenaza por encima de detectar la oportunidad. Sobre todo en algunas personas que ya al nacer, y se han hecho registros muy bonitos, muy interesantes en este sentido, al nacer muestran que esta tendencia a enfocarse sobre todo en el riesgo es mayor de lo que habitualmente es. Entonces hay distintas tipologías que muestran que esta tendencia natural a fijarse más en el peligro y en la amenaza, en algunas personas está en un nivel más alto de lo normal. Es decir, son personas que es muy raro que cometan un error porque estarán constantemente calculando todos los riesgos, pero también es muy difícil que consigan algo que valga la pena. La mente es un instrumento que nos permite a la conciencia, al darse cuenta, interactuar con el entorno. La mente humana está al servicio de la conciencia. Gracias, cuando una persona verdaderamente está equilibrada, cuando una persona realmente está ilusionada, el tipo de pensamientos que produce son pensamientos que ayudan mucho a que esa ilusión, ese estar equilibrado, pueda traducirse, por ejemplo, en la fabricación de cosas, en la realización de proyectos, en la elaboración de estrategias, pues que ayuden, por ejemplo, a crear abundancia y prosperidad para muchas personas. Pero algo nos pasó en algún momento de nuestra evolución, de nuestra historia, y la mente se contaminó con un pensamiento que cada vez voy teniendo, entre comillas, más claro que es la raíz de todos los problemas que tenemos los seres humanos. El pensamiento con el que se contaminó es una idea de separación, que estábamos separados de los demás, que estábamos solos y perdidos, que estábamos aislados. Esto ha llevado en gran medida, es lo que se llama la mente dualista o la mente condicionada, ha llevado en gran medida a que el ser humano se posicione siempre en la idea de que vive en un universo hostil. Y al tener esa idea de que hay hostilidad, inevitablemente está constantemente posicionándose, atacando, contraatacando y defendiéndose. La mente, como puede llevar a cabo en el mundo físico aquello que nosotros creemos, pues claro, si uno se siente en peligro, pues se armará bien. Si uno cree que el otro es un contrincante, el mejor contraataque es un buen ataque. Y creo que gran parte de la violencia que lamentablemente se experimenta en el mundo es fruto de esta mente dualista, que es una mente de prisas, es una mente constantemente de hacer, constantemente de competir, constantemente de buscar el estatus, de buscar las posesiones, de buscar el dominio, etcétera, etcétera, ¿no? Para mí, la forma de cambiar esto es
ir más allá de esta idea, es decir, ver que las otras personas que pueden ser distintas no pueden ser definidas solo por su forma de pensar. Hay personas que tienen un corte político y hay otras que tienen otro. Hay unas que tienen un corte educacional y otras tienen otro. Pero la persona es mucho más que su corte político, la persona es mucho más que su tema educacional. Entonces, cuando uno mira a esa persona, entendiendo que esa persona tenga una cultura distinta, sea de un partido que no te gusta, etcétera, etcétera. Cuando tú ves que esa persona en su interior también tiene ilusiones como las tienes tú, tiene necesidades, tiene preocupaciones, tiene angustias y que al igual que tú quiere ser feliz, mucha de la animadversión, mucho del rechazo se va mitigando. Y entonces te das cuenta de que al final el resto tiene muy poca importancia, porque cuando dos personas conectan a nivel personal, qué difícil es que puedan entrar en conflicto. Yo creo que las personas hemos avanzado muchísimo tecnológicamente, por supuesto, de eso no cabe duda que la tecnología hoy en día es la locura, pero creo que hemos avanzado muy poco psicológicamente. Es decir, sigue habiendo un profundo egoísmo en nuestro corazón, sigue habiendo una profunda envidia en nuestro corazón, sigue habiendo una profunda violencia en nuestro corazón. Y eso inevitablemente se expresa en mayor o menor medida. En algunas personas saldrá más, en otras saldrá menos. Y esa falta de evolución es debido a que seguimos atrapados en un modelo mental que no funciona. Un modelo mental que sí funciona para construir cosas, para avanzar tecnológicamente, pero un modelo mental que no funciona suficientemente bien para unir personas. Anticiparse es siempre importante, pero lo que realmente transforma la existencia es llevar tu mejor versión a cada momento del presente. Porque si tú en cada cosa que estás haciendo estás poniendo lo mejor que hay en ti, de forma natural estás construyendo un futuro prometedor desde un presente donde estás verdaderamente comprometido. Está bien tener unas previsiones de cara al futuro, pero lo que hay que tener mucho cuidado es en vivir en el futuro, cuando en realidad el único tiempo que existe es el presente, el que pueden tocar nuestros 5 sentidos. El problema de la mente dualista es que utiliza la proyección al futuro, que es natural en la mente, porque hay áreas cerebrales, la corteza prefrontal, que lo que permite es mirar al futuro. Lo que utiliza la mente dualista, esta mente que está enferma, lo que hace es proyecta al futuro, pero lo que proyecta es la preocupación, es la ansiedad, es la angustia de lo que puede pasar. Qué pocas personas realmente cuando están proyectando el futuro están sencillamente anticipando posibilidades. Pero lo mismo hace con el pasado, es decir, cuando la mente dualista nos lleva al pasado, ¿a qué nos lleva? Nos lleva la mayor parte de las veces a lamentarnos por cosas que teníamos que haber hecho y no hicimos, por decisiones que teníamos que haber tomado y no tomamos, etcétera. Qué pocas veces es para llevarnos a un sitio agradable. Y cuando nos lleva a un sitio agradable, muchas veces no nos lleva sencillamente para que podamos reconocer algo que funciona en nuestras vidas. Es para alejarnos del presente y se convierte en una evasión. Yo creo que ahí está uno de los grandes retos para cada uno de nosotros. El saber, por supuesto, entender que hay un futuro y bueno, que hay que hacer unas previsiones, pero sobre todo entender que el futuro no es algo que uno se encuentra, sino que es algo que uno crea desde el presente. Y claro, eso lo que lleva a la fuerza, lo que lleva a la acción, lo que lleva al compromiso es al presente. Y cuando la mente te intente llevar, anda, que si esto sale mal, tú vas a hacer en ese momento las cosas lo mejor que sabes hacer. Y se va abriendo un camino que es un camino mucho más inteligente que el que la mente dualista puede hacer. Porque la mente dualista lo que nos intenta hacer ver es que es lo único que hay y que es lo único fiable para nosotros. No. La verdadera esencia del ser humano está mucho más allá de la mente. Por eso hay momentos, y todos hemos experimentado, donde sale una inteligencia natural. De manera natural te sale una forma de hacer las cosas tan sumamente inteligente, tan sumamente creativa, que dices, pero ¿esto dónde ha salido? Si este no soy yo. Claro, que ese eres tú. Ese eres el verdadero tú. ¿Se puede enfermar de rabia o de miedo? Naturalmente que sí. El miedo extremo, claro que puede matar.
La rabia extrema puede producirte una subida tan masiva de la tensión arterial que te reviente un vaso cerebral, un vaso de la retina, un vaso del corazón. Naturalmente que sí. Es decir, es esto de que el cuerpo y la mente van cada uno a su bola, es que no tiene ningún sentido. Es decir, son dos realidades que no se pueden separar. Sí se pueden distinguir para podernos entender, pero no se pueden separar. La persona que está constantemente resentida o constantemente asustada o constantemente llena de rabia está permanentemente liberando cortisol en la sangre, permanentemente. ¿Cómo podemos estar alerta del estrés y qué hay que hacer para reducirlo? Bueno, en primer lugar, yo diría que nuestra sociedad dice que el estrés es malo, pero aplaude el estrés. La persona que dice que no tiene tiempo para nada es percibida como el gran triunfador. Todos tenemos el tiempo muy ajustado, está claro. Pero dentro de tener el tiempo ajustado hay una parte que tiene que formar parte de esa inversión de tiempo, que es estar constantemente reequilibrando cada vez que te desequilibras. Pero nuestra sociedad sigue pensando que el ir deprisa, corriendo de un lado a otro, es un signo de que eres una persona importante y que te van bien las cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Darnos cuenta de que esto es absurdo, de que para poder funcionar bien en la vida hay que estar equilibrado. Que si una persona no está equilibrada, todo lo que haga, tomar decisiones, resolver problemas, ir a visitar a un cliente, tener una charla con su hijo, con su mujer, con su marido, con su amigo, con su novia, con quien sea, va a estar impregnado de esta tensión. Sabemos perfectamente que cuando una persona está sometida a niveles muy elevados del estrés negativo, que se llama distrés, el cerebro experimenta cambios muy profundos y entre estos cambios podemos destacar la muerte de neuronas del aprendizaje y la memoria. Es decir, hay que volver a la sensatez. Si es que cuando una persona está equilibrada es mucho más eficiente. Es como el leñador que afila su hacha, cortará más árboles que aquel que no afila su hacha. Y el que no afila su hacha se preguntará por qué le tocan los árboles más duros del bosque. Es que como no tienes el hacha afilada, cada vez vas a tener que levantarte más temprano y acostarte más tarde, porque no tomas ese espacio de tiempo necesario para afilar tu hacha. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Primero, caer en la cuenta de que esto no es una cosa que ya la haré. Es que si uno no empieza a incorporarlo en su vida, tiene consecuencias. Precisamente hay que pararse para poder luego ir más deprisa. Y mientras uno no caiga en la cuenta de esto, pues es igual. O sea, es uno el que se lo tiene que decir a sí mismo y decir, tiene que haber otra forma de vivir donde no reduzco mi eficiencia, no reduzco mi creatividad, sino muy al contrario, las aumento, precisamente por el hecho de que cuando me siento desequilibrado, me reequilibro. ¿Cuándo estoy desequilibrado? Estoy desequilibrado cuando me doy cuenta que estoy agotado, cuando veo que estoy irritable, cuando veo que no me puedo concentrar, cuando veo que las cosas no las puedo recordar. Eso lo que está mostrándote es que el cerebro está sufriendo intensamente los efectos negativos del estrés, de lo que se llama el distrés. Entonces, en ese momento que tú reconoces en ti que estás irritable, que es que no consigues concentrarte, que es que lo que acabas de leer se te ha olvidado, todo te distrae. En ese momento dices, tengo los instrumentos desajustados, y coges y te haces unos minutos de meditación, o te vas a dar un paseo por la calle, o cierras los ojos y escuchas un poco de música, porque todo lo que hagas a partir de ese momento, si no te has equilibrado, llevará la marca de la falta de claridad mental, de la falta de serenidad, de la falta de confianza y de la falta de cooperación. Eso no quiere uno llevarlo a las decisiones, no quiere llevarlo a las relaciones con los hijos, ni a las relaciones con los clientes, ni a ningún lado. Ese caer en la cuenta de que nos desequilibramos todos y que lo que tenemos que hacer es reequilibrarnos, me parece que es normal para una sociedad que quiera estar sana física y mentalmente. ¿Por qué reconocernos a nosotros mismos, nuestro propio éxito, no es suficiente para nosotros? Es tan importante el reconocimiento porque al no conocer de verdad nuestra naturaleza, que es una naturaleza llena de grandeza, basamos nuestra autoestima en un punto de referencia que son los demás. Entonces los demás se convierten en espejos a través de los cuales nos miramos. Si yo tengo claramente la experiencia de que como ser humano valgo la pena, de que hay grandeza en mi interior, las opiniones de los demás me pueden importar, pero no me van a trastornar.
ni en lo bueno ni en lo malo, es decir, ni las buscaré insaciablemente para que constantemente me estén diciendo lo bueno que soy, ni me destrozará cuando me digan es que no vales para nada, no llegarás a nada. Sencillamente serán comentarios de los cuales sacaré alguna información que obviamente me puede ser útil, pero no se convertirán en la única referencia. Ahora, si yo que desconozco profundamente mi valor como persona y que puedo incluso tener dudas de mi valor como persona, tal vez porque de pequeño alguien, más fruto de su ignorancia que de su maldad, me dijo no llegarás nunca a nada, y eso lo tengo dentro, estaré constantemente buscando referencias que me digan que sí valgo. ¿Dónde encuentro las referencias si no las busco dentro? Las buscaré fuera. Entonces, claro, esta avidez de reconocimiento es tan intensa en el ser humano precisamente por eso, porque se convierte en una referencia. Dicho esto, obviamente creo que es importante y es justo reconocer a las personas cada vez que hagan algo que verdaderamente añada valor, digamos, a la vida de alguien. Ahora, lo que creo que es contraproducente es esta dependencia excesiva del reconocimiento.